Buenos días, hermanos, les comparto el devocional de hoy. Seguimos con las preguntas de Jesús. La de hoy está en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos y es una pregunta larga. Dice el Marcos capítulo 2 versículo 23, le invito a tomar sus Biblias. Dice: aconteció que al pasar él, hablando de Jesús, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David, que tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Esa es la pregunta larga que tenemos. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Tenemos acá un suceso donde el Señor tuvo un enfrentamiento con los fariseos. Y Marcos, en su Evangelio, toma una serie de sucesos donde se ve muy marcado este enfrentamiento que el Señor tuvo con los fariseos. Ese enfrentamiento fue el que finalmente los llevó a la cruz, pero el Señor siempre condenó la hipocresía de los fariseos y la falta de empatía con el pueblo, el creerse salvos por sus propias obras y también superiores a los demás. Encontramos que en el ministerio del Señor los fariseos comenzaron primero teniendo malos pensamientos hacia Jesús. Eso significa la palabra cavilar, y Marcos dice que ellos cavilaban en sus corazones, ¿sí? Pensaban dentro de decir: ¿por qué este habla así? Dice blasfemias, dice en el capítulo 1. Después, haciendo preguntas que más que la intención de sacarse alguna duda, sus preguntas tenían la intención de buscar alguna falla en Jesús, hacerlo caer y así poder tener algo de qué acusarlo. Y finalmente tenemos el ataque directo de los fariseos hacia Jesús y a sus discípulos. En esta ocasión que leímos, los fariseos acusan a los discípulos de Jesús de haber deshonrado el sábado, el día de reposo. ¿De qué manera? Arrancando grano de las espigas. Según las leyes, así que eran más bien tradiciones de hombres, era considerado como un trabajo hacer eso y no estaba permitido hacerlo en ese día. Los fariseos, en su deseo de cumplir la ley de Dios, habían añadido muchísimas tradiciones humanas a un sencillo mandamiento de Dios que Él había dado de cuidar un día, y ellos lo habían convertido en una carga para los hombres, algo difícil de cumplir. Ellos habían colocado muchísimos reglamentos donde prohibían a las personas hacer diferentes cosas ese día de reposo hasta llegar al absurdo, dejando así el sentido por el cual Dios había dado ese mandamiento. Por ejemplo, ellos decían que se podía escupir en una piedra, pero no podían escupir en tierra, porque eso era como crear barro, por lo tanto se lo consideraba como trabajo en día de reposo, así que no podían hacerlo. Así, a ese punto llegaron al absurdo. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, Dios había dicho al pueblo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. Con ese mandamiento se lograba un doble propósito. Por un lado se lograba que el hombre descanse, ¿sí?, de la tarea, pero también ellos tenían la oportunidad de por lo menos un día nutrir su vida espiritual, dedicarle más tiempo a Dios, más tiempo a la oración, un tiempo donde puedan adorar a Dios con más tiempo, dejando las actividades habituales. Y sin embargo ellos habían convertido este mandamiento en una carga para los hombres. Pero ahora, con todo lo que le habían agregado a este sencillo mandamiento, ellos estaban incumpliendo lo que Dios había pedido. En Isaías capítulo 58, versículo 13, encontramos el sentido que Dios tenía para ese día. Dice: si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en el día santo, y lo llamares delicia,
santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este era el sentido para ese día, dejar nuestras cosas de lado para dedicarle más tiempo a Dios, para volvernos a Dios, porque muchas veces nos pasa a nosotros que de tanto de que tenemos cosas para hacer, el trabajo, las actividades, tenemos que reconocer que nos olvidamos de Dios. Estamos sí en su obra, pero muchas veces nos olvidamos del Dios de la obra que nos llamó a hacer la tarea. El sentido que siempre tenemos que tener en claro para el servicio es que Dios nos llama a una tarea en la cual Él quiere que tengamos una relación con Él, que dependamos de Él en todo. En este enfrentamiento, el Señor no discutió con ellos sobre sus absurdas leyes, sino que se centra en la actitud del corazón que ellos tenían, y es ahí donde surge el problema. El Señor les recuerda la historia que tenemos en 1 Samuel capítulo 21 del 1 al 9, donde David está huyendo de Saúl. Entonces él con los suyos, David con su ejército, tenían hambre, y entonces David le pide al sacerdote Ahimelech que le diera algo, lo que tenga a mano. Lo único que había era el pan de la proposición, que eran 12 panes que se colocaban como ofrenda a Dios en el tabernáculo, pan sin levadura, y se cambiaban cada día de reposo. Con esta historia el Señor quería dejar un principio en claro para los fariseos, que la necesidad humana está por encima del ritual religioso. El día de reposo tenía la intención de servir al hombre. Como dice el Señor, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El Señor trae también esta historia para que ellos vean su hipocresía. Nunca acusaron ellos a David de haber pecado de esta forma, y sin embargo estaban acusando ahora a los discípulos de sacar espigas y comer. En el pasaje paralelo de Mateo capítulo 12 agrega un poco más y dice el versículo 6: pues os digo, dice el Señor Jesús, que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Su religiosidad y su hipocresía no los dejaba cumplir con la ley de Dios, con el carácter de Dios, un Dios misericordioso. En ese incidente de David con el sacerdote Ahimelech, vemos que el sacerdote se aseguró de que David y sus hombres estuvieran limpios moral y ceremonialmente, y entonces sí después cumplió con ese deber moral de poder ayudar a los necesitados. Finalmente encontramos que el Señor se atribuye la divinidad en lo que dice en sus palabras, porque la ley decía que el séptimo día era del día de reposo para Jehová tu Dios, y ahora Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo, y estaba ocupando claramente la posición que solamente le corresponde a Dios. Y hay un detalle más en el versículo 28, cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que está diciendo el Señor es que, y lo que está reclamando, es que el ser humano debe servirle no solamente un día a la semana, sino toda la semana. Que este pasaje nos haga reflexionar en cuáles son aquellas cosas que quizás hacemos con un tinte de religiosidad, sin el sentido verdadero de por qué hacemos las cosas. Muchas veces pienso en la cena del Señor: ¿por qué estoy ahí? ¿Qué estoy haciendo en ese lugar? ¿Es simple religiosidad? ¿O realmente quiero estar ahí para agradecer al Señor por lo que ha hecho en mi vida? Muchos se conforman con simplemente acallar su conciencia yendo a algunas reuniones los fines de semana. Pero estos versículos que leímos nos dicen que el Señor es Señor de toda la semana, y Él quiere nuestra devoción toda la semana y no un día o una hora en la semana. Espero que esto sea de bendición y que tengan un lindo día.